Buenas tardes. Bienvenidos a la charla de hoy. Halfway Home, Race, Punishment and the Afterlife of Mass Incarceration. Este evento es parte de la serie de eventos públicos en el curso del Centro Interdisciplinario de Humanidades Living Democracy. La serie que continuará hasta mayo explora las condiciones bajo las cuales la democracia puede florecer, las fuerzas que ponen en peligro y las intervenciones políticas, sociales y culturales necesarias para que la democracia alcance todo su potencial como un sistema político inclusivo, equitativo y justo. Quiero también asegurarme que los miembros de nuestra audiencia conozcan la función de preguntas y respuestas en la pantalla. Dado que se trata de un seminario web, tenemos la capacidad de que la audiencia interactúe directamente con nuestro orador, pero podéis enviar vuestras preguntas en inglés o español en cualquier momento durante el evento y nuestro orador las abordará después de la presentación. Y ese evento además será grabado y estará disponible en línea en pocas semanas. En la encuesta posterior al seminario web, vosotros podráis registraros en nuestra lista de correo para recibir una notificación cuando esté disponible. Yo soy Susan Darwin, la directora del Centro de Humanidades, y quiero extender nuestro agradecimiento a las intérpretes, a las profesoras Viola Milho y Aline Ferreira, y la intérprete de lenguas de señales, Katie Voice. También agradezco a Erin, Adam Morrison y Paula Schiffer. Quiero también agradecer a Lalaya Amir, una ex colega de estudios asiáticos americanos que ahora se mudó a la Universidad de York. Antes, yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a la gente de Chumash, a los Chumash, que son los custodios tradicionales de la tierra en la que se encuentra el Centro Disciplinario de Humanidades. Ahora paso la palabra a nuestro orador. Voy a hablar un poco de él. Él es profesor asistente en la Escuela de Trabajo Social, Políticas y Práctica de la Familia, Crown, de la Universidad de Chicago. Antes de asumir ese puesto, él enseñó en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Michigan. Entre 2016 y 2017 pasó un año como miembro de la Facultad de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su investigación examina la vida en las intersecciones de la raza, pobreza, control de crimen y política de bienestar social. Su trabajo ha sido publicado en revistas de criminología, derechos humanos, derecho, psicología, sociología, trabajo social y política pública, y con frecuencia se pide que haga comentarios en los medios sobre las cuestiones de delincuencia, castigo, raza y pobreza. Su libro, Halfway Home, Race, Punishment and the Afterlife of Mass Incarceration, se basa en 15 años de investigación y práctica con hombres, mujeres y familias. Y es un honor para mí presentar al profesor Miller, quien hablará hoy sobre su nuevo libro. Gracias. Gracias por la introducción. Gracias por tenerme aquí. Agradezco a ti, profesora Darwin, y el espacio. Gracias a la profesora Nerstad por el trabajo en el centro. Y gracias a vosotros por estar aquí. He esperado mucho por estar aquí para compartir algo de mi libro. Lo que voy a hacer es, voy a ofrecer un poco del libro, una lectura del libro. Voy a leer un poco del libro, unas cosas que he encontrado como los resultados de mi investigación, lo que estoy llamando de lo que pasa después de la encarceración masificada, de la manera con que ella se muestra en el trabajo social y todas las cuestiones de relaciones. Es importante pensar que cómo la encarceración se presenta, porque mucho de nuestra atención tiene enfoque
la cárcel, la policía, pero hay mucha cosa que está escondida. Y quiero traeros este trabajo conmigo como una discusión del libro, como los hombres y mujeres que estuvieron en la cárcel en Chicago, sobre todo, pero también en Nueva York y en pequeñas ciudades en el país. Hoy vamos a enfocar en el trabajo que pasó, que hemos trabajado en Detroit. El capítulo 3 tiene como título Sinner Man. Comencé a investigar en Detroit en enero de 2014, dividiendo mi tiempo entre el centro de detención y el centro de reingreso. Un día en el escritorio haría una llamada y otro me acompañara a la instalación. Pues hombres estaban tumbados o en bancos, era temprano y yo me presenté y expliqué mi estudio y empecé a decirles que quería comprender y aprender sobre sus vidas. Porque les ofrecí un de autobús y 3 días de una promesa de compensación por su tiempo. Algunos de ellos ponían atención. A veces yo iba a la última puerta gris de acero. Ellos no sabían que sus queridos estaban al otro lado de la puerta, comiendo concesiones caras, esperando para recogerlos. Anoté los nombres de las personas en esta celda y los nombres de las personas que podrían comunicarse con ellos. Otras veces yo tenía que competir con lo que estuviera sucediendo en el patio o las conversaciones que estaban teniendo sobre sus planes, o los papeles que tenían con sus condiciones de liberación e instrucciones para su próximo paso. La puerta del acero zumbaba y se abría para reunirse con sus queridos que esperaban a que regresaran a casa. Una abuela se levantaba de su asiento para abrazar a su hijo mayor. Los niños no solían estar ahí, pero siempre había algún intercambio entre las personas que salían de las jaulas y las personas que no recogían, incluso cuando tenían prisa por irse. Tal vez un sentimiento, una mirada o ojos que bailaban nerviosamente de un amante al piso. Pero todo eso indicaba que su ser querido era conocido y cuidado. Incluso se sabía que habían cometido un error. Incluso había visitado ahí en algún tiempo. Algunas personas se dirigieron directamente a la salida. Sus seres queridos siguieron de cerca, pero ellos ni siempre estaban ahí, casi siempre estaban. Al ver esta escena, yo casi extrañé a Jimmy Caldwell, quien salió solo de su centro de detención. Me tomó 4 intentos hasta que yo llegara a Jimmy. La llamada se acordó 2 veces. Después de unos días, llamé a su madre. Ella transmitió el mensaje. Jimmy volvió a llamarme después de pocas horas. Él tomó una taza de café mientras yo hablaba con una mujer que había conocido en el centro de detención. Mi equipo estaba muy ocupado rastreando a las personas que habían sido liberadas la semana anterior. Todos los que conocían a Jimmy comentaban lo agradable que era. Era un hombre que parecía vulnerable y que estaba pendiente de cada una de tus palabras. Y aunque te miraba directamente cuando hablaba, nunca hacía contacto visual. Lo invité desde la mesa donde él estaba tomando un café con mucha crema y azúcar y donde tendríamos nuestra primera entrevista. Tenía una educación de 10º grado y había sido arrestado al menos 20 veces. Eso comenzó cuando tenía 16 años. La secundaria fue difícil
vendía drogas, usó drogas y fue a la prisión por delitos contra la propiedad. Estaba feliz de haber completado el tratamiento con antidroga y usó mucho lenguaje que había oído en el tratamiento. Codependencia, capacitadores, mi locura, mi enfermedad. Me preguntaba sobre su vida, pero necesitaba ir más allá de las cosas que había aprendido a decir y la vida de violencia que había pasado durante la década de los 90. La vida negra en las ciudades como Detroit ha sido tan caricaturizada y estas caricaturas han llevado a una mala política, una reforma del bienestar. También había padres negros que desaparecían en este sistema y los papás negros tenían en realidad que ayudar con los deberes y compartir los juegos y los momentos de cariños con sus hijos. También está hablando de los clips de YouTube de directores blancos que que tomaban a los bailes con niñas y niños negros como objeto de los videos virales y también de policías que jugaban a baloncesto con niños que tenían el peinado rasta. No solo hay una mala política, también hay las lecciones de 1000 estudios sobre los hombres negros desaparecidos y 1000 más sobre lo que los sociólogos llaman la desorganización social. Lo mismo ocurre con los artículos que moralizan la vida de los negros juntos con frases como tú sabes cómo somos o bien lo que nuestra gente realmente necesita hacer es. Lo que los sociólogos dicen es que hay cierta deseabilidad social, lo que significa que las personas te cuentan las historias que creen que quieres escuchar. Desde luego que existen técnicas de entrevista y yo tenía un plan. Le quería preguntar a Jimmy sobre su familia y cómo fue para él crecer al lado este de Detroit. También le preguntaría cómo sería para él volver a casa. Él decía, soy un hijo único, hijo varón único, pero tengo 4 hermanas. Cuando le pregunté dónde estaba él, cuando le pregunté en qué orden, él me dijo riendo, yo soy el bebé. Tú eres el bebé, dije, yo también. Y los dos nos reímos juntos. Es decir, 2 hombres de edad mediana sentados en una oficina en Midtown, ya lejos de nuestra niñez, pensando en algo agradable de hace tantos tiempos, de ser el hijo menor. Me sorprendió lo silencioso que se puso y de repente se puso a llorar. Estaba un poco mimado, conseguí prácticamente todo lo que quería, me dijo. Luego, más silencio. Entonces, cuando llegó el crack, fue una gran decepción, siendo yo el único niño varón. Y no sabía qué hacer porque había un hombre adulto llorando en mi oficina. Le entregué una caja de pañuelos y me senté con él en silencio. No sé dónde quiero estar ahora, dijo él. Mis hermanas están llegando ahí, o sea, estaban cerca de mí y querían estar cerca de mí cuando yo era niño, pero luego no fue así como resultaron las cosas. Muchas veces me dan el beneficio de la duda mis hermanas y cada vez lo echo a la basura. ¿Y qué tal tus papás? Bueno, mis padres, quién sabe dónde estén.
me dijo Jimmy que las hermanas eran sus medias hermanas, no eran todas hijas biológicas de su padre. Su madre tenía hijos de una relación anterior y su padre tenía su propia familia. Él se hizo cargo de 2 familias, dijo Jimmy. Trataba a todas mis hermanas como si fueran suyas. Estaban cerca de, digamos, como emotivamente. Sí, en ese momento me sentía yo cerca de mi padre. Pero luego el padre de Jimmy se murió cuando él era todavía joven por cáncer. Era el 82 o el 83. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. En ese momento la gente todavía tenía pensiones, pero después de la muerte de mi padre, dejé de recibir cualquier tipo de beneficio, me dijo Jimmy. El hombre. I want to wear all the good shit like I've been wearing, Jimmy Quería said. ponerme toda la mierda buena que he estado usando. Pero eso fue ese tipo de fiesta. Sentí que todos estaban en mi contra, así que comencé a hacer tonterías. Jimmy esperaría a que llegara el cartero cada mes. Pensé, bueno, ese es mi cheque. Debería poder hacer lo que quiera con el dinero. Así yo no pensaba en cuentas ni nada de eso. Este fue el razonamiento de un joven de 14 años, uno que se dio cuenta que el cartero estaba entregando su cheque, que el lugar donde su padre desarrolló cáncer podría tener alguna responsabilidad hacia su familia. Yo no era solo su familia. Las tasas de cáncer entre los trabajadores automotrices negros rivalizaban con las tasas en el famoso callejón de cáncer, pues todos tipos de cáncer, colon, páncreas, pulmón, estómago, hígado, cerebro, todos los tipos se cobraron la vida de tantas personas negras en Detroit. Empecé a robar, dijo. Yo y otros chicos del vecindario, cuando venía el cartero, nosotros tomábamos el correo, intentamos cobrar los cheques nosotros mismos. Todo un grupo de muchachos había perdido a sus padres a causa de las plantas automotrices, las mismas plantas que convencieron al gobierno de usar el dominio eminente para demoler 1.500 casas con la promesa de buenos trabajos en la década de 1980. Era las mismas plantas automotrices que no entregaron cheques a las familias de los niños, sino que fueron a la capital con la tapa en la mano durante la recesión para pedir un cheque al gobierno. Entonces Jimmy y sus amigos robaron los magros cheques del Seguro Social que el Estado les enviaba a sus madres, pero ese plan no funcionó. Como dijo Jimmy, nadie cobraría los cheques, así que ahí que estaban los chicos, sus nombres en los cheques, sus padres fallecidos, habían ganado sin forma de acceder a los fondos. Fue entonces cuando dejé a la escuela, dijo Jimmy. El resto de esa historia es predecible. Recogió las cajas, robó, comenzó a vender drogas. A los 16 años estaba consumiendo, 17 había estado en la cárcel, 18 estaba en la prisión. Le mintió a la familia y perdió el trabajo, robaba las casas de la gente, usó drogas y lo hizo otra vez. Pues fue a la cárcel 12 meses por distribución de medicamentos, 18 meses por hurto mayor, docenas de arrestos por allanamiento de morada, por robar chatarra, por no informar a su oficial de libertad condicional a tiempo cuando estaba drogado. Él se quedó con sus hermanas entre las situaciones, amaba a las sobrinas y sobrinos. Se les escribían, los niños les escribían a Jimmy mientras estaba encerrado, enviándoles fotografías y visitando como pudieron, pero con el tiempo se volvió más difícil. Jimmy me dijo que peor que la culpa por robar, usar y mentir, eran las consecuencias que conllevaba, la separación que sentía de la familia. Los niños decían, no te vayas. Pero después de un tiempo aprendieron qué esperar. Jimmy desaparecía por meses seguidos, luego llamaba por cobrar cuando se quedaba sin dinero
o llamaba a la puerta cuando salía de la cárcel. Cuando volvió a aparecer, los niños ya estaban mayores y él también. Ahora era de mediana edad y los niños ya eran mayores. Tenían vidas propias y a pesar de los desafíos de la separación que sentía cada vez que los arrestaban, estaba orgulloso de ellos. Tengo que decir, todas mis sobrinas, mis sobrinos, todo el mundo bien. Pueden tener éxito, dijo mirando hacia a un lado con una sonrisa. Quería irme con una nota alta. ¿Qué hacen? Le pregunté mientras aún sonreía. Sus sobrinas vivían en Pontiac, Michigan, un suburbio de Detroit. Trabajaban y tenían familias, tenían también sobrinos. Y los sobrinos, uno de ellos estaba en la Marina, se casó, se mudó a Arizona. Hablé con él anoche, me hablé de otro sobrino que vivía en Rochester Hills, también se casó. Otro sobrino vivía en Texas. Él firmó con un sello discografado, pues quería terminar nuestro tiempo juntos en ese momento, pero las cosas dieron otro giro, bajó la cabeza y empezó a llorar otra vez. ¿Por qué estás triste? No sé, no lo sé. Me miro a mí mismo y todo el tiempo y pienso en lo potencial que tenía, cómo me decepcioné y me siento como, wow, me quedé detrás. Jimmy había pasado 20 años entrando y saliendo de diferentes tipos de jaulas, programas de preparación de la fuerza laboral, tratamiento obligatorio por abuso de sustancias, cárcel en todo el estado. Uno estaba 5 horas en coche desde casa, estuve en casa de transición, cárceles, centros de detención y casi todos los demás. De ese tiempo, el bebé estuvo separado de su familia, Jimmy. Jimmy estaba solo y se había sentido así desde que tenía 14 años. Me pregunté cómo lidió con eso. Me pregunté si había visto a alguien en busca de ayuda. ¿Con problemas mentales? Me preguntó. Tengo salud mental, dijo. Pues los diagnósticos del médico habían sido obvios para cualquiera que hubiera prestado atención. Tenía trastorno bipolar y una adicción al crack concurrente. Recibió tratamiento mientras vivió allí donde estaba. Había sido llevado, pero tuvo que mantenerse limpio y sobrio. Comenzó a consumir, abandonó la casa de rehabilitación y fue arrestado poco después. Pues cuando se presentó en la cárcel, un técnico de salud mental le quitó los medicamentos. Ella misma, mientras se recuperaba, dijo que su problema eran las drogas, no las enfermedades mentales. Él dijo, pasó los siguientes 3 años sin acceso a medicamentos, al igual que la mayor parte de su vida. Él no lloraba más, pero su cabeza estaba bajada. Suspiró, volvió la cabeza y me miró directamente, esta vez haciendo contacto visual. No eres el único que cumple condena, dijo. Ellos también se cansan. En este pasaje encontramos a Jimmy. Y cuando leía, él había estado en varios tipos de jaulas, pero lo que a mí me impactó más era su actitud hacia eso. Él empezó a robarse los cheques que llegaban del gobierno, pero porque él pensaba que eran sus cheques. Al fin y al cabo, mi papá tenía 2 familias y sin embargo, él se ocupaba de ambas. Y me parecía a mí que enteras generaciones de familias en Detroit habían sido abandonadas. Lo encontré otra vez unos meses después y quería ver cómo había sido la vida. Me habló de las mujeres en su vida. Su novia, sus hermanas y su madre. La primera vez cuando él salió de la prisión, me dijo que quería una novia nueva, quería una mujer guapa, porque estaba cansado de la vieja
y quería a alguien más joven, pero meses ya habían pasado y sus hermanas no le dejaban olvidar nunca que había estado en la cárcel mucho tiempo. Y también le decían, lo llamaban una cabeza de crack y que le debían. Y su madre amaba a Jimmy. Ella era la persona con quien estaba, con quien iba a estar cuando salía de la cárcel. Y el dueño de la casa donde la madre vivía sabía que había estado en la prisión. Y el dueño le dijo que si Jimmy se quedaba con ella otra vez, le echarían de la casa. Las hermanas, a sabiendas, le decían que él no era una buena persona porque podría causar que la mamá fuera echada de la casa. Cuando Jimmy llegaba, por ejemplo, ella, cuando las iba a visitar, mantenía los juguetes de los niños escondidos por miedo de que se los robara. Y luego le decía que si se casaba, tendría que dedicarle que dar una carta poder para asegurarse de que si le pasaba algo, alguien más pudiera ocuparse de sus cosas. Jimmy me dijo que quería casarse porque la novia se había quedado con él mientras él estaba en la cárcel. Y a mí me resultó claro que una posibilidad era también que no tenían ningún otro lugar donde estar más que con la novia. Y él, cuando le pregunté por qué no había vuelto con su madre, él dijo, obviamente, para defender a mi madre, para no causarle más problemas. Y entonces entendí que él estaba o se había quedado en una relación con una mujer que él no amaba simplemente porque no tenía ningún otro lugar donde estar y que no quería causar otros problemas a su familia. Y ahora quisiera leerles una parte de un libro sobre mi propio hermano. Cuando estaba haciendo esta investigación, mi hermano fue metido a la cárcel y esto a lo mejor les llegará como una sorpresa porque yo soy un profesor y ahora hago parte de la clase media, pero yo empecé mi vida muy pobre y yo, como cualquier otro hombre negro que conozco, tengo hermanos y un papá, etcétera, que han estado en la cárcel. Es decir, que el problema de la encarcelación masiva es algo que me toca de muy cerca. Voy a leer algo del capítulo 4, Millones de Detalles. Hola, es una llamada a cobrar pues sonaba con la voz de mi hermano, un prisionero del Departamento Correccional de Michigan. Si siente que está siendo víctima o extorsionado por este preso, llama al servicio de atención al cliente. El número se repitió. La mujer digital dio más instrucciones. Para aceptar esa llamada, presione 0. Para rechazarla, presione 1. Para evitar llamadas de este tipo, presione 6. ¿Por qué Jeremías llamaba por cobrar? Agregué dinero a su cuenta, al menos es lo que pensé. Mierda. Sé en voz alta, pero no fue suficiente fuerte como para que mi hijo se diera cuenta. En Michigan, las personas en la prisión realizan llamadas utilizando cuentas prepagas. Llamadas cuestan 21 centavos por minuto y más una tarifa de procesamiento de $2.95. Gasté $80 al mes en las llamadas de mi hermano.
¿Por qué estaba llamando por cobrar? Olvidó su contraseña, había pagado GPay nuevamente en lugar de Connect Network. También manejaba fondos fiduciarios. Add $1 for a holiday e-greeting card. An email could cost $3. Return stamps cost an additional 25 cents a page. Jeremiah sent updates and asked about my family. At the end, he would make requests. He'd ask me to look up job training programs or send screenshots from his Facebook page. He'd ask for books and magazine subscriptions. He'd always need money for something: gym shoes, a television set, an AM/FM radio, each item costing twice as much from the commissary as it cost in the free world. I sent Jeremiah $250 for his first Christmas inside to buy boots and a television set. We didn't know then that the MDOC takes half of everything over $50 in a 30-day period to cover legal debts. And Jeremiah, like every other incarcerated person in this country, owed thousands of dollars. $600 for the checked out public defender who met with him just once for 20 minutes on the day of his plea deal. $100 por el defensor público registrado que se reunió con él una vez durante 20 minutos. $68 por el state minimum para registrar su historial de delitos graves. El dinero que le quedaba de su regalo de Navidad le quedaba suficiente para comprar botas o un televisor, pero no ambos. Ahora respiraba con dificultad. No recuerdo si presionaste el señal de número después del número de su tarjeta de crédito, de débito, o esperaste para ingresar tu código de seguridad. Mierda, pensé. La dama digital me estaba haciendo empezar de nuevo. ¿Qué pasa, Ruby Scuba? ¿Qué está haciendo?, preguntó Jeremías. Nos pusimos al día rápidamente. Me contó una historia divertida sobre los hombres con los que vivía y me preguntó por mi esposa y hijos. Déjame preguntarte esto, dijo, como siempre hacía antes de hacer sus solicitudes. Siempre me sentí aliviado al escuchar su voz, pero siempre estaba en medio de algo. Esa vez estaba escribiendo, la vez anterior estaba en una reunión de profesores, el tiempo antes de eso estaba en una cita, no importa si estaba durmiendo o jugando con mis hijos o tratando de aclarar mi mente, cuando recibía la llamada tenía que contestar. Cualquier boxeador te dirá que el puñetazo que no ves venir es el que te deprime, la llamada por cobrar que no esperabas, la fecha de la corte a la que no tenías el dinero para la gasolina para asistir a las conversaciones con sus hijos sobre por qué su tío estaba en la prisión, la tarifa de procesamiento que excedió sus cuentas, los 6 cargos por sobregiro de $34. Esas cosas que logran desanimarte. Un millón de familias viven de esta manera, enviando dinero que no pueden pagar, haciendo citas en la corte para las que no tienen tiempo, conducir 5 horas solo para que te rechacen porque la instalación está cerrada, o porque el vestido de alguien no es lo suficientemente largo. Es la forma en la que el guardia te habla cuando visitas y cómo te conducen en la fila india por pasillo sucio para pagar demasiado por las concesiones de microondas. 1 de cada 2 estadounidenses han vivido alguna versión de esa historia, porque la mitad de todos los residentes en los Estados Unidos y 2/3 de los negros tienen un ser querido que ha cumplido condena. Sin embargo, no solo los miembros de la familia se sienten frustrados, es especialmente difícil para las personas en la cárcel. La combinación de mala recepción del teléfono y una vida ajetreada significa que su ser querido encarcelado no puede comunicarse con usted. Después de 4 intentos, se pregunta si su distancia es intencionada. Ha pasado semanas sin correos y meses sin visita. Él está tratando de criar a sus hijos a través de la llamada por cobrar 15 minutos a la vez. Él sabe por qué lo que te ha hecho pasar, pero te llama porque te necesita. La prisión exacerba esas necesidades y aumenta ese tipo de tensión, cambiando la naturaleza incluso de las relaciones más íntimas. Pero no es solo así por dentro. La prisión es como un fantasma que acecha a las personas que han estado encarceladas mientras buscan trabajo, un lugar para quedarse o mientras se sienten a cenar,
se sientan a cenar con las personas que más aman. Hoy en día existen casi 20,000 restricciones laborales que mantienen a las personas con antecedentes penales fuera del lugar de trabajo. 1,000 restricciones de vivienda les impiden alquilar un apartamento. Casi 4,000 restricciones limitan su participación cívica y 1,612 limitan sus derechos familiares y domésticos. Esto significa que es posible que no ocupen la mayoría de los cargos públicos, no pueden formar parte de los jurados. Hay cientos de categorías de empleo para los cuales no necesitan postularse porque no los van a agarrar nunca. Es posible que no renten un apartamento o bien que tengan dificultades para encontrar simplemente un lugar donde quedarse. Nueva York tiene 1,000 leyes y políticas que excluyen de la economía a las personas con antecedentes penales. Michigan, casi 700. Illinois, casi 1,300, incluidas 512 que tienen como objetivo el empleo. Esto se debe también, hay pocas personas, donde las personas anteriormente encarceladas pueden acudir en sus momentos de necesidad. Esto se debe a los cambios de ley de responsabilidad que se remontan a los 80. Los inquilinos demandaron a los propietarios negligentes cuando fueron asaltados o asaltados en sus edificios que cambiaran esas leyes. A los usuarios de drogas y actividades de pandillas y por alquilar apartamentos a personas con antecedentes penales, por eso se cambiaron esas leyes. De repente, los ciudadanos privados se encontraron secuestrados, digamos, en esos sistemas carcelarios. Por ejemplo, gente que no tenía idea de esto que iba a pasar, también parientes, etcétera, fueron echados de sus viviendas por causas de estas leyes, casi de la noche a la mañana. Ofrecer ayuda a alguien con antecedentes penales ahora podría costarle su sustento. Mi hermano, como otros millones de gente en Estados Unidos, también entraría a este sistema y también a un sistema donde la gente que le quería bien también se meterían en problema si lo ayudaban. Te queda un minuto, dijo la voz. Anoté las solicitudes de Jeremiah. Te quiero, hermano, me dijo mi hermano. Aprecio todo lo que haces. Yo también te quiero, hombre. Le respondí antes de que las mujeres digitales desconectaran la línea. Mil gracias. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Creo que voy a empezar con la pregunta que nos va a ayudar a hablar por un minuto sobre tu investigación, que lo que se mostró evidente en el trabajo que apenas ha compartido con nosotros. Eso es un estudio etnográfico y social, es un tipo de historia personal, es un acto de activismo. Y dijiste que decidiste escribir a ti mismo en este estudio. Y te quiero preguntar y pedir que discutas este abordaje que llamas una metodología de proximidad, lo que significa que después de ello podemos regresar a una pregunta de la audiencia. ¿Qué nos permite aprender a partir de este método? Desde tu presentación. ¿Qué abordaje es esta? ¿Y en qué te ayuda a ti a descubrir
de maneras que nosotros no podemos comprender en investigaciones del tipo cuantitativa. Pues lo agradezco mucho, sociología específicamente, pero las ciencias sociales en general, ahí se enseña que la idea de cuando uno va a escribir o estudiar es poder explicar algo que se pueda generalizar a personas, a grupos de científicos, a periodistas, no a la gente común. Así, también cuando tenemos la idea correcta, queremos ayudar, el etnógrafo que se acerca a la comunidad en otro país, o si llegan a las comunidades afroamericanas y viven allá, también cuando viven con las comunidades, tienen la tendencia a escribir distanciándose de los sentimientos que tenemos, de lo que vivimos emotivamente. Hay que distanciarse del deseo que tenemos para obtener justicia, porque se nos enseña que eso afecta al trabajo que hacemos. Y sin embargo, hay un lugar donde poner esos sentimientos y evidentemente tenemos la necesidad de predecir las cosas, de comentar a los que hacen, a las políticas que nos afectan, números que se refieren a toda la comunidad. Pero la investigación, a veces en la investigación, en escribir de esa investigación, pierdes algo, sobre todo cuando te distancias mucho de lo que escribes, evidentemente pierdes algo porque no te juntas con tus experiencias y tus sentimientos. Y entonces me falta algo de la experiencia, el lujo de poderse permitir de estar cerca, estar afectado y ser honesto a propósito de lo que es que me causa estar aquí y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en términos de investigación. Por ende, hay otras cosas que en el libro de las que yo no he hablado antes. No estoy diciendo que hay contributos verdaderos que se pueden utilizar también en sentido científico, porque me di el lujo de poder sentir mis sensaciones y estar y mantenerme honesto a propósito de lo que sentía en términos emotivos y le concedo al lector una manera de juzgar toda la cuestión que yo trato directamente. Por ejemplo, la cuestión de, por ejemplo, si el lector puede sentir como yo siento, efectivamente pueden juzgarlo mejor. No estamos hablando de empatía, no. No. Empatía. Hay gente que ya ha escrito sobre el tema. Pues empatía es un tipo de proyección a los ojos de los otros. Es como caminar con los zapatos de las otras personas, poner en su piel. Yo a lo mejor nunca voy a experimentar la situación del otro. Ojalá que no experimente. No puedo permitir que yo me proyecte en esta situación porque esa experiencia
está súper alejada de mi realidad, porque yo pertenezco a determinada ciudadanía y posición y tengo determinados privilegios y proyecciones que es parte de mí, de lo que soy. Pues la administración pasada a lo mejor no ha respetado a los ciudadanos y a lo mejor pueda ir a otros sitios en que pueda tener otros tipos de privilegios, no que en los Estados Unidos. Yo no puedo hablar de aquella perspectiva, no puedo decir que no puedo intentar. Lo que quiero decir es que yo puedo intentar entender lo que yo experiencio, lo que yo vivo, mi experiencia, mi frustración, mi dolor, que no me permite que no comprenda de manera íntima lo que determinada situación de una persona pueda ser, pero pueda de verdad me relacionar con esa situación. Pues la mayoría de nosotros ha vivido algo del tipo, de esta experiencia. Cuando yo tengo la experiencia de la pérdida, por ejemplo, pues las personas no intentaron explicarme qué es la pérdida. Sin embargo, se sentaron conmigo, estuvieron conmigo juntos y compartimos juntos y sobreviví. Lo que intento ofrecer es, sociología es estar con alguien, estar juntos, con otras personas. Creo que al caminar con los otros, estamos en el camino hacia la empatía. Y cuando no tenemos esa situación, nosotros perdemos mucho. La segunda parte de esa pregunta, este tipo de acercamiento, esta cercanía, ¿qué es lo que produce? ¿Cómo lo defines? ¿Y hay algo más que tú quieres añadir a propósito de ese acercamiento intelectual? Lo que yo intento hacer es caminar cerca de la gente a las que estoy siguiendo, utilizando mis propias experiencias personales para poder entender sus experiencias desde mejor, de una manera mejor. También intento no explicar las cosas, simplemente contar la historia y expresar intento no interpretar por ellos, sino que contar su historia. Un ejemplo es, hay una escena en el capítulo 2. And bombing means graffiti. I don't say. Donde estoy haciendo graffiti en un tren, al lado de sobre de un tren, pintando un tren. I'm writing to who I'm writing to. Hay gente que simplemente dice, yo escribo como Morrison, por ejemplo, dice, yo escribo para la gente que quiere escuchar y si quieres compartir, bien. Es que nosotros escribimos desde la especificidad de la condición humana simplemente. Y eso evidentemente puede resultar distinto a según de los lectores, pero nosotros aprendemos algo de la condición humana comparándonos con la experiencia de otros. Como apéndice, cuando escribo estas cosas, es acercarse. Yo intento acercarme a mí mismo de manera que yo sea buena compañía para los que estoy describiendo y los con quien esté. Puede ser dos preguntas de nuestra audiencia. La primera es, ¿dónde está el pedido para
para parar todas estas peticiones a los crímenes que no son violentos? Y ¿cuáles son las soluciones tangibles para los que pasan a través de la carrera universitaria? pues en términos prácticos? El lugar para empezar, las restricciones. Pues voy a decir, mi interés en lo que tú vas a leer en el libro no es el tema de que la gente que ha cometido violencia como pues a una variedad de personas en el libro, no solo las personas que cometieron crímenes hediondos o violentos, pero otros crímenes. Y las frases y oraciones del tipo, pues, la empatía es súper poderosa, ese tipo de cosas. Déjame salir del tema de la empatía por un momento. La separación, la energía en la reforma del sistema judiciario, lo que está relacionado con el tema de la violencia, de los crímenes violentos y violencia sexual, pues este no es el tema. Las personas han cometido errores. Lo que hago yo es intentar comprender que lo que hacemos con las otras personas puede crear otros problemas y dañarles. Y eso es difícil para nosotros comprender que esta persona tendrá un sitio en el mundo. Y esta es una pregunta muy dura, muy difícil. Y para mí es la pregunta aún más difícil cuando pensamos sobre todo por todo el tiempo que hemos pasado cometiendo este mismo error. Convincing Innocence Clinic to take on your project. You got to get 92 lawyers. You got to Tenemos que tener como 92 abogados, tenemos que convencer a toda la gente, tenemos que apelar en determinado tiempo antes que perdamos todo el sistema. So, es prácticamente imposible. Hay muchas cosas que hacen que la situación sea imposible. El 94% de las infracciones en realidad son resueltas con el... En realidad se refiere a gente que no tiene precedentes penales, es decir, que a lo mejor que hay varias versiones de estos problemas. No, en realidad no tenemos evidencia que nos indica claramente cuál es la realidad, sino que decidimos resolver este problema de una manera u otra. En realidad, la solución para criminales no violentos es que también los criminales violentos tienen que hacer su parte y reconocer el dolor que han causado y los crímenes que han cometido. De hecho, no hemos prestado suficiente atención a las transformaciones de tipos sociales, de las relaciones sociales, cuando tenemos miles de leyes que dictaminan cuáles son las maneras de compartir viviendas o de obtener el alquiler de una vivienda. Y además es diferente de estado en estado. Y también a veces de ciudad en ciudad, algunas ciudades tienen órdenes donde compartir viviendas equitablemente, otras no tienen.
Creo que nuestra audiencia se refería a las prisiones. Y cómo también hay dos maneras de pensar en esto. Por ejemplo, cómo hacemos la transición de la prisión a la posibilidad de atender la universidad, por ejemplo. Una manera en que funciona el sistema es, por ejemplo, el problema es que nosotros pensamos que la encarceración masiva es un problema de la comunidad afroamericana, pero hay muchos hombres blancos que también están en el sistema carcerario americano. Por ejemplo, una de 8 mujeres tiene un novio en el sistema carcelario, de 8 mujeres blancas. O sea que no es simplemente un problema de la comunidad afroamericana. Y sin embargo, hay problemas. Hay problemas cuando vemos que el jurado no tiene facilidad en consignar a la cárcel un policía que dispara y mata a un afroamericano en los primeros 2 minutos después de haberlo parado. Yo no soy la única persona. Toda la persona negra que tú vas a hablar va a contar la misma historia. Las personas tienen que correr de la policía. Y son niños muy jóvenes. Eso empieza cuando uno es todavía muy joven. Eso es muy importante. Incluso si no crees que la gente negra, que ellos son seres humanos. Incluso si nosotros nos prendemos a nuestros problemas, hay que comprender que nosotros a lo mejor podamos pensar y creer que todos somos seres humanos. Pues lo que tú tienes que hacer es tratarme como un ser humano. Ese es un sitio de innovación. Ese es un tema muy importante. Vale, yo quiero ir a la universidad. Pues hay muchas restricciones que uno pone para aceptar a las personas que fueron a la cárcel al entrar en un puesto en la universidad. Y eso ocurre aunque sepamos los beneficios que la escuela, los estudios nos ofrece. Así alguien tiene que sentar frente al consejero y explicarle por qué esta persona no va a cometer un crimen, que no va a dañar a alguien. Nosotros tenemos que fingir que esta persona es un ser humano, aunque no lo creamos. Pues ya no tenemos más tiempo, nuestro tiempo acabó. Pues parece que los que nos están acompañando comprenden la importancia de este libro y agradezco mucho al profesor por estar aquí y les pido a vosotros, a la audiencia, que por favor completar el cuestionario sobre esta presentación. Otra vez, muchas gracias y buenas noches.